Hola, egunon guztioi, ongi etorriak gaurko webinarrera. Como sabéis, este año hemos decidido apostar por esta nueva línea, una línea de actividad diferente, también motivado pues, por todas estas cuestiones del COVID que nos han llevado a innovar, evidentemente, y hacer un tipo de actividades pues, que antes no eran habituales. En esta línea empezamos antes de verano con un par de webinars que tuvieron muchísimo éxito y nuestra idea para este último trimestre es organizar otros 3. Hoy vamos a estar con Juan Carlos Morla, que es un experto con una trayectoria muy dilatada en cuestiones de innovación. Y Juan Carlos, si me ayudas a pasar a la siguiente transparencia, os voy a contar cuáles son las normas de funcionamiento de la jornada. En principio, estamos prácticamente 100 personas inscritas a este acto y desde ahora lo que estamos haciendo ya es grabarlo. Grabarlo, bueno, pues con el objeto de si luego queréis revisar algo que lo tengáis a vuestra disposición, porque os enviaremos el vídeo después de la celebración de la sesión. No os hemos activado ni la micro ni la webcam a ninguna de las personas que estáis como asistentes, porque entendemos que bueno, la voz y la imagen son datos personales y hoy bueno, pues no es función el estar compartiéndolos, pero sí tenéis abierta la posibilidad de un chat que os da esta herramienta y que os animamos a que lo empleéis. Para mandar preguntas que luego vamos a responder a lo largo de la sesión. Habrá un momento prácticamente al final donde vamos a dar respuesta a todas esas preguntas que os animamos sobre todo pues, a que sean más bien de perfil técnico. Así que ahí tenéis el chat y recordad que luego también vamos a pasaros el vídeo. Si pasas, Juan Carlos, la siguiente diapositiva, vamos a tener a Juan Carlos, que evidentemente, además de pasar las diapositivas, que le he dado ahí el poder completo, Juan Carlos va a hacer mucho más. Nos va a guiar a través de la sesión en conocer lo que es un proceso de innovación de una forma, bueno, pues a su forma, lo vais a ver, provocativa. Y luego además os vamos a hablar de los cursos que damos en Euskalit y que entendemos que también nos pueden ayudar a completar la visión o la formación en esta materia. Materia que, bueno, Juan Carlos trabajó inicialmente en la administración, luego estuvo trabajando muchos años en AENOR y desde hace ya varios años también tiene, bueno, su propio proyecto de emprendizaje. Fundamentalmente su actividad o de manera, digamos, prioritaria, la realiza en la mejora de sistemas de gestión de centros tecnológicos y tiene muchísima experiencia, bueno, no solamente en innovación, en sistemas de gestión en general. Así que yo creo que para ver realmente pues, toda esta experiencia en que puede ayudar bueno, pues a cualquier empresa de Euskadi, lo mejor es, Juan Carlos, pues que empieces ya con tu presentación, porque yo no me he presentado, porque entiendo que me conoceréis mucho. Soy Teresa García de Euskalit, la responsable del programa Knowin, pero yo creo que en este caso, Juan Carlos, te cedo la palabra y puedes empezar con la sesión. Vale, bueno, pues nada, bienvenidos a todos los que estéis por ahí. Y bueno, voy a intentar contaros un poco los motivos por los que creemos que el curso de gestión de la innovación, de mejora de gestión de la innovación puede ser interesante para vosotros, ¿no? Voy a intentar hacer un discurso un poco lineal explicando de dónde partimos y a dónde podemos llegar, ¿no? ¿De dónde partimos? Bueno, pues esta transparencia nos habla un poco de ese margen de mejora, ¿no? En nuestro contexto, estamos a veces un poco encantados de habernos conocido, pues porque recibimos una información o a veces nos la contamos unos a otros, una información que nos dice que somos muy buenos en materia de innovación, ¿no? Es decir, somos líderes, que tenemos unos indicadores X que nos dicen que lo estamos haciendo bien y demás, pero luego también hay otros, cuando nos miramos al espejo y le preguntamos que nos diga la verdad, que quién es el más guapo, pues no siempre somos los más guapos. Y sí que últimamente, en los últimos años, estamos recibiendo también otros indicadores, sobre todo los de rendimiento, que nos dicen pues que tenemos todavía mucho margen de mejora, ¿no? Ahí he puesto un par de noticias, ¿vale? De medios mayoristas, pero bueno, que también pueden localizarse en, digamos, en indicadores técnicos de ciertos organismos.
¿vale? Que nos hablan de puntos débiles, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de patentabilidad o el tema de protección y explotación de los resultados de la innovación. Cada vez vamos a peor, cada vez vamos a peor. El año pasado en Euskadi no llegamos a 150 patentes. No llegamos a 150 patentes cuando yo conozco empresas de por ahí digo, pues por ejemplo, una empresa china que Teresa también conoce porque la hemos visitado juntos, pues que patentaban 10.000, ¿no? Tenían 10.000 patentes al año. Y estamos hablando de que todo Euskadi patenta 150, ¿no? En el tema después de indicadores generalistas de innovación, también hemos recibido noticias no buenas recientemente, que es, pues eso, que dentro del escalafón que la Unión Europea establece con una serie de indicadores, que sería complicado de explicar, bueno, pues hay una serie de indicadores que nos colocan en una especie de escalafón y hemos caído en muchos puestos. Nos hemos ido al 132 de 238 regiones, indicadores por región. ¿Esto qué nos viene a decir? Que tenemos mucho margen de mejora, que no somos tan buenos. Y yo un poco hablando de la experiencia, es cierto, es decir, creo que tenemos una idea de la innovación un poco sesgada, muy cercana a la mejora continua, y que nos faltan ciertos hábitos dentro de lo que es las organizaciones a la hora de entender la innovación como un proceso integral que se circunscribe en toda la empresa, ¿no? Bueno, pues de alguna manera el curso está enfocado precisamente a resolver esas dudas. Bien, vamos a hablar un poquito del concepto de la innovación, ¿no? Porque muchas veces también se trabaja mal ese concepto. Es muy difícil gestionar algo que no se entiende bien. Yo hablo de este señor que se llama, bueno, Schumpeter, que es uno de los primeros teóricos de la innovación, que dice una frase que para mí es lapidaria, que es esto, ¿no? Tanto la existencia como la periodicidad del ciclo económico están regidas por la ritmicidad del proceso innovador. Bueno, esto lo dijo a mediados del siglo pasado. ¿Qué significa esto? Que hay una relación muy fuerte entre innovación y economía, entre innovación y sociedad. La innovación es un proceso, yo le llamo egoísta. Es decir, no innovamos porque quede bonito, sino que innovamos porque hay una recompensa. El innovador recibe una recompensa. Y esa recompensa, habitualmente, en un sistema, por suerte o por desgracia, capitalista como en el que vivimos, esa recompensa tiene carácter económico. Pensemos en una gran innovación. Facebook, por ejemplo. Google, que nos suena a todos, por ejemplo. Esas personas que han, vamos a decir, creado esos aplicativos, un buscador en este caso, o una red social, lo que han sucedido es que se han convertido en millonarios. Eso es una motivación muy fuerte para innovar, ¿vale? Y esto hay que entenderlo también, ¿vale? Para entender que el proceso innovador para las empresas toca todos y cada uno del resto de los procesos de la organización. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Ahora tenemos que empezar a pensar en cuánto de los indicadores de carácter económico que tenemos en nuestras organizaciones consideramos a la innovación. O cómo valorizamos todo lo que hacemos en materia de innovación. ¿Vale? Esto cuesta mucho. Yo cuando voy a las empresas y organizaciones con las que trabajo, ahí es donde empieza ya a difundirse, ¿no? Es decir, ya no tenemos muy claro si innovamos, para qué sirve y cómo ponemos en valor ese resultado de la innovación. Eso sí, sabemos lo que nos gastamos. Y todo el mundo ponemos un cuadradito pequeño en nuestro mapa de procesos que pone innovación. ¿Pero estamos innovando realmente porque hagamos eso? Yo tengo mis serias dudas. Bien. Desde un punto de vista de escudriñar un poco el concepto de la innovación, de dónde nace ese impacto, ese potencial, pues tiene que ver con el concepto de éxito. Es decir, toda innovación tiene como, a grandes rasgos, como dos caras, ¿no? Es una moneda que tiene dos caras. Una que es el que para innovar tenemos que dar lugar a una novedad, algo que rompa el paradigma. Es decir, se vende algo porque es nuevo, no se vende y porque es bueno, evidentemente, pero porque es nuevo frente a lo viejo. Pero es que además tenemos que conseguir que esa novedad impacte socialmente. Es decir, no hay ninguna innovación que pueda ser considerada como tal si socialmente no está aceptada y consumida. Es decir, si los señores, pues eso, el señor de Facebook, ¿no? Zuckerberg, si hubiera creado Facebook, pero se hubiera quedado en un cajón, o hubiera sido eso, su trabajo de fin de carrera sin más, no hubiera sido una innovación. Y eso es un concepto que tenemos que trabajar bien. Es decir, a veces, yo me encanta cuando veo gente que se presenta como innovadora, es decir, de puesto de trabajo. Entonces, yo soy innovador, tú que has innovado, ¿no? Pues yo le pongo muchas ganas, pues eso no es innovar. ¿Dónde está el éxito? Podrás
producir muchas novedades, podrás crear muchas invenciones, pero resulta que no tienes éxito, luego no estás innovando, ¿vale? Entonces es importante esa frase de aquí. No solo hay que inventar algo, sino que es necesario introducirlo en el ciclo socioeconómico. Y aquí es donde habitualmente existen grandísimos problemas. Hay información, hay artículos que nos hablan de que, por ejemplo, en nuestro entorno somos mucho mejores creando novedades que en trasladándolas después al contexto económico, es decir, a la sociedad. Y tenemos muchas empresas donde los cajones están llenos de grandes proyectos, donde efectivamente hay una viabilidad por novedoso, pero luego la industrialización, el llegar a los mercados, la distribución, el marketing, es decir, llevar eso a la empresa, es el salto para el que habitualmente no estamos muy preparados. Claro, digamos que la novedad está muy cercana a la investigación y al desarrollo, a esa famosa ID, pero, perdón, eso es, pero luego la innovación está mucho más cercana ya al mercado y ahí es donde flaqueamos, ¿vale? Esto es un poco algo que cuestiona el modelo con el que habitualmente trabajamos, que es directamente, tengo una idea, qué buena es, lanzo un proyecto, tengo un resultado, he innovado. Falso. Falso. Si no lo hemos colocado en el mercado, si nadie te lo compra, no has innovado, lo has intentado. Yo suelo decir que el proceso innovador es un poco como ir a pescar o coger setas. Es decir, puedes ir muy preparado, puedes tener la mejor caña, puedes tener la guía de setas, puedes ir el día adecuado en el momento adecuado y no encontrar absolutamente nada. Es decir, el que tú dediques recursos es una de las características, además del proceso innovador. El que tú dediques esos recursos no garantiza el éxito, sino que el éxito te lo garantiza el intentarlo al menos y el disponer de los recursos. ¿Vale? Este es el ejemplo para mí. Me gusta mucho este tipo. Bueno, no me gusta mucho él porque tenía sus muchos defectos, pero sí que para mí muestra un poco el concepto del innovador real, ¿no? Que Schumpeter en su teoría decía que el innovador era el empresario puro y duro. Thomas Alva Edison tiene una vida apasionante, es decir, está catalogado como un niño tonto, es decir, lo echaron del colegio, lo educó su madre y luego ha sido una de las personas, probablemente de los 10 científicos o técnicos más importantes de la historia a la hora de cambiar nuestra vida, ¿no? Es decir, sus invenciones han cambiado nuestra vida y han definido un poco nuestra sociedad. Bueno, pues este tonto que lo echaron del colegio acabó patentando, tiene me parece unas 1.700 patentes asociadas. Algunas son más que cuestionables porque era un tiburón, es decir, se quedaba con el conocimiento de los demás. Pero bueno, no quiero hablar de esa parte, sino de ese concepto, ¿no? De lo que no se venda, no quiero inventarlo. Es decir, tenía muy claro que sus invenciones o le daban dinero o le daban un retorno económico o le hacían rico o si no, no tenía sentido avanzar en ello. ¿Por qué? Porque no iba a conseguir que esa innovación cuajara en la sociedad. No digo que este sea el modelo a seguir, pero sí que representa un poco el modelo que habitualmente corresponde con la teoría o con la teoría del concepto innovador. Schumpeter sigue contándonos cosas, ya digo, probablemente sea el primero y mayor teórico del proceso innovador, ¿vale? Y nos lanza una serie de líneas de trabajo, líneas que acotan un poco ese proceso innovador a la hora de intentar abordarlo, ¿no? Lo primero que es un proceso holístico e integral, y esto lo explico. Es decir, empiezo por integral, que es fácil, ¿no? El concepto, es decir, la innovación tiene una serie es un puzzle que tiene una serie de piezas, o tenemos todas las piezas o no tenemos puzzle, ¿vale? Es decir, es muy difícil intentar innovar si no hago vigilancia tecnológica, si no gestiono ideas, si no doy los recursos suficientes. Es decir, hay una serie de factores que precisamente el curso se centra un poco en analizarlos uno a uno, en los que o los consideras todos o tienes muy difícil innovar. Está claro, los grandes innovadores de la historia no lo sabían y aún así innovaban, ¿no? Que también había innovación en el siglo XV y en el siglo XVI y no sabían esto. Ya, pero es que ahora ya lo sabemos y somos capaces de intentar gestionar el proceso innovador. El proceso holístico, el concepto el decir que es un proceso holístico, el concepto holístico es un concepto muy interesante, ¿no? Que viene a decir que la suma de las partes nos ofrece un resultado muy superior al de las partes en sí mismas. Es decir, aquí 2 más 2 son 5. Es decir, transformamos un conocimiento que tiene un determinado valor en algo que supera con creces ese valor. Pensemos en Facebook, o pensemos en Google,
¿Cuánto costó generar? Es decir, ¿cuánto costó o cuánto se invirtió en el proceso innovador para dar lugar a esa aplicación? X. ¿Cuánto vale Facebook o cuánto vale Google? Ahí tenemos un poco esa holística, ¿no? Es decir, si sumamos los condimentos, el precio del plato final es mucho más elevado. Y eso es una característica muy típica del proceso innovador. Es como una apuesta. Esperas mucho más de lo que inviertes. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que Schumpeter nos traslada con mucho acierto es que innovan las personas. Es decir, es un proceso netamente humano. Es un proceso de creatividad. Es un proceso de generación de ideas, de utilizar el conocimiento, de detectar necesidades. ¿De acuerdo? Es decir, las máquinas no pueden innovar. Las empresas en sí mismas no pueden innovar, sino las personas que están dentro. Y por eso las personas, digamos, hay que mimarlas. Yo tengo clientes que lo que hacen es bajar las cargas de trabajo para que sus personas tengan capacidad de pensar y generar nuevas ideas. ¿De acuerdo? Lo habitual es que vayamos hacia el otro camino, que es déjate de perder el tiempo pensando y dedícate a trabajar. Como si el trabajo no debería incorporar parte de pensamiento para innovar. Pero bueno. Importante, otra de las directrices que nos llega es que es un proceso sistematizable y por lo tanto gestionable. Vale, siempre se nos ha vendido y todavía se sigue vendiendo un poco la idea de la innovación como un proceso anárquico. Es decir, joder, qué idea he tenido más buena y el sabio loco y coge unos papeles, los revuelve. Esto queda muy bonito para las películas. La realidad es que no es así. No es así. Es decir, la innovación la podemos sistematizar. El proceso innovador. Que tengamos innovaciones o no va a depender mucho de otra serie de factores, pero el proceso innovador es sistematizable y por lo tanto lo podemos gestionar. Lo que tenemos que tener muy claro de qué se compone. Luego veremos que ya tenemos herramientas que nos ayudan a identificar los factores clave del proceso innovador. Otra característica es que descansa sobre la gestión del conocimiento. A mí me gusta decir que la innovación es un proceso multiplicador del conocimiento. Es decir, que uniendo pequeños conocimientos obtienes un conocimiento experto, novedoso, que es el que te abre el camino hacia la obtención de una innovación. Es decir, sin conocimiento no va a haber innovación. Conocimiento lo tendremos que generar, lo tendremos que adquirir, lo tenemos que compartir, transformar. Hay diferentes herramientas también que nos hablan de cómo gestionar el conocimiento, pero sin tener en cuenta el conocimiento, nunca vamos a poder innovar. O si lo hacemos es de casualidad. Y otra característica final, y esto creo que nos va a venir bien a todos, tenerlo claro, pero sobre todo a los que nos pagan los sueldos por innovar, es que nunca los resultados en materia de innovación son predecibles. Es decir, nadie cuando arranca un proyecto de innovación es capaz de garantizar los resultados a obtener. A veces son mejores, a veces son peores, a veces son muy buenos, pero resulta que luego la industrialización falla, es decir, no innova quien quiere, sino quien está dispuesto a hacerlo. ¿Vale? No hay garantías. Esto distingue mucho. Yo recuerdo hace años, cuando estaba en AENOR trabajando, que fui a hacer una auditoría a una grandísima empresa de arquitectos que tenía varios arquitectos muy afamados y muy premiados, ¿no? Y fui a hacer una auditoría de sistemas de gestión de I+D+I. ¿Qué me encontré? Bueno, pues que me presentaron un proyecto de I+D+I donde alguien planteaba un puente, donde planteaban pues cómo hacer un puente, una idea muy curiosa, y al final de todo el proyecto lo que tenían es un puente. Y luego vi otro donde tenían una pasarela y al final del proyecto pues tenían una pasarela. Y le dije, si obtenéis aquello que planteáis tal y como lo habéis definido, ¿dónde está la innovación? Es decir, un arquitecto que plantea un puente, como mínimo le tiene que salir el puente que había planteado, ¿no? Es decir, eso es calidad, eso es otra cosa. En innovación, tú lo que te planteas es algo que no se conoce, que nadie tiene, que es nuevo, ¿vale? Y que no tienes muy claro que puedas obtener, porque el conocimiento que vas a obtener es nuevo. Esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Cuando estemos ante un proyecto donde ya sabemos que lo que nos va a salir es esto y nos va a salir de esta manera y en estas cantidades y con estas posibilidades, realmente no estamos ante un proyecto innovador, probablemente estemos ante un proceso o un proyecto, perdón, de mejora.
¿vale? Y este es uno de los errores que se cometen en nuestro entorno habitualmente, que gastamos mucho dinero pensando que innovamos y lo que estamos haciendo es simplemente haciendo mejora continua. ¿Vale? Hay un tipo de innovación que está cercana a la mejora continua, pero realmente no podemos decir que toda la mejora continua sea innovación. Bien, para empezar un poco a trazar líneas de por dónde deberíamos ir, vamos a intentar explicar hacia dónde deberíamos llevar nuestro proceso innovador. Lo primero es que tiene que existir un proceso de innovación, es decir, no va a innovar quien no innova. Esto parece de perogrullo, es que vas a empresas donde directamente la innovación conceptualmente no está incorporada en la organización. Ya no digo que esté en mi mapa procesos, es que conceptualmente, es que hacemos lo que sabemos todo el rato y esto de te planteo una idea o creo que esto sería mejor, vamos, pasa desapercibido. Vamos a suponer que sí, que todos los que estáis escuchándome y todos los que tienen ganas tienen un proceso de innovación. Lo primero es a ver qué peso le estamos dando. Es decir, si es innovación para recibir una subvención de vez en cuando, digo que tengo innovación, que me llegan 4.000 euritos para hacer 2 auditorías, o si de verdad considero la innovación como un proceso estratégico dentro de digamos, de mi visión de la organización. ¿Vale? Bien, si es estratégico, ya tengo que empezar a hacer algo. Ese proceso estratégico, ¿cómo se gestiona? ¿Es una gestión sistematizada, es decir, dispongo de unas directrices, de unas líneas de actuación, o es un proceso anárquico de alguna manera, ¿no? Donde efectivamente cuando alguien tiene una idea se lo cuenta al gerente, el gerente depende a quien vea, habla? Bien, entiendo que hacia la gestión sistematizada es hacia donde tenemos que movernos, porque nos va a permitir sistematizar sus modos, métodos, maneras, ¿vale? Y que de alguna manera las herramientas disponibles sean predecibles y conocidas por todos. Y además, si dentro de esa gestión sistematizada nos vamos hacia una gestión normalizada, digamos que nos estamos acercando a ese concepto abajo de la excelencia, ¿no? Es decir, ¿qué es la gestión normalizada? Pues que ya la sistematización la hago a través de unas directrices reconocidas, ¿no? Ya veremos que tenemos muchas. Tenemos el modelo de gestión avanzada, tenemos diferentes normas ISO, normas UNE y demás, ¿vale? Viendo eso, pues ya veis, hacia la izquierda nos movemos hacia la excelencia y hacia la derecha, pues ya veis quién está ahí mirándonos alegremente. Al final lo que estamos haciendo es malgastar tiempo y recursos, ¿vale? No llegar a obtener el rendimiento del proceso innovador que realmente esperamos de él, ¿vale? Bien. Decíamos que tenemos referencias que nos pueden ayudar. Bueno, esta transparencia yo la suelo poner además en los cursos, digo, para que nadie se apure si se va a apuntar después, porque es bastante compleja, pero no, es un mapa que nos da una visión un poco de qué referencias disponemos a la hora de abordar la sistematización del proceso innovador, ¿no? Hay una trayectoria muy larga de AENOR normalizando en materia innovadora desde el año 2002. Yo andaba por allí en aquella época y me tocó pues, lanzar casi de manera experimental la norma. Y luego ha habido, como veis ahí, no me voy a enrollar en exceso porque si no podemos estar aquí hasta la hora de comer, pero sí que ha habido un desarrollo muy grande de diferentes normas que tocan temáticas concretas. Para que os hagáis una idea, pues hay normas que nos hablan de cómo proteger los resultados de innovación, de cómo desarrollar proyectos innovadores, de cómo realizar vigilancia tecnológica. Bueno, una serie de normas que han ido evolucionando pues, desde el año 2002 hasta prácticamente la actualidad. Es inminente la renovación de alguna norma clave, como la 166.002, que entendemos que será para este año que viene o el siguiente, si es que el COVID nos deja hacer cosas normales en los próximos años, ¿vale? Es importante recalcar una cosa, que es que España fue el primer estado de toda la Unión Europea que decidió dar un modelo normalizado para la innovación. Y esto pasa muy pocas veces, que seamos los primeros en algo decente, al menos. Curiosamente, el CEM, que es lo que está debajo de AENOR, el Comité Europeo de Normalización, coge el guante, es decir, en vez de coger y decir estos están locos, coge el guante y empieza, en base a las normas de AENOR, empieza a lanzar ya no normas, sino guías, porque digamos la diferencia entre una norma y una guía es que la norma es, vamos a decir, certificable / auditable y las guías, aun teniendo los mismos contenidos, son simplemente documentos de referencia. Bueno, pues el Comité Europeo de Normalización decide, en base a esas normas, lanzar guías europeas de apoyo que tocan esas mismas temáticas y alguna más, ¿no? De cómo colaborar,
cómo establecer, pues yo qué sé, patentabilidades, de cómo evaluar la eficacia del proceso innovador. Lanza un montón de guías de ayuda y además las lanza en un momento, en el momento de la crisis 2006-2007, empieza ya el rum, ¿vale? Las lanza precisamente para, como desde las políticas europeas se impulsa mucho la innovación como solución a la salida de la crisis, pues Europa ve un poco en esas guías un poco una ayuda a las organizaciones para, digamos, mejorar sus procesos innovadores. Y por eso, bueno, pues hay un desarrollo bastante fuerte desde el año 2008 hasta prácticamente el año 2015, con alguna excepción posterior. ¿Qué decir del modelo de gestión avanzada? La joya, la corona, ¿no? Es decir, partimos del modelo FQM y en sí mismo el propio modelo de gestión avanzada es una innovación, ¿no? Es decir, es en base a una idea ya existente, una vuelta de tuerca muy fuerte, donde la gran novedad para mí es el incorporar la innovación como un elemento clave e identificado de manera unívoca, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenemos una referencia muy fuerte si queremos abordar la innovación. El modelo tiene su estrategia para hacerlo, que es achicharrarte a preguntas, es decir, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo controlas tu contorno? ¿Cómo transformas las ideas en resultados? ¿No? Es decir, claro, luego viene el problemilla de que tenemos que responder a eso, ¿no? Y ahí es donde, como veremos, podemos utilizar más referencias para de todas sacar la nuestra y que nuestro proceso innovador descanse, digamos, en herramientas válidas y de referencia. ¿De acuerdo? Tenemos una novedad que luego tocaremos con más porque es muy importante. Tenemos una gran novedad que ha sido que el año pasado, lo que pasa es que con esto el COVID ha pasado desapercibido, ISO, que es el máximo organismo en materia normalizadora a escala planetaria, ha lanzado normas de innovación. Es decir, el decalaje, curiosamente, ha sido el contrario a lo habitual, que es que ISO saca una norma, el CEN la hace suya y los estados, a su vez, la incorporan a su normalización. Aquí ha pasado algo muy curioso, que es que ha sido un estado el que ha lanzado una norma en un determinado ámbito y ha ido subiendo hacia arriba hasta llegar al máximo organismo. De hecho, tanto en el caso del CEN como en el caso de ISO, AENOR ha participado activamente en los comités para obtener. Es muy importante que entendamos que han sacado una norma ISO de innovación, ¿vale? Que ya está aprobada y que ahora los estados lo que tienen que hacer es cómo incorporar esas novedades a su normalización, ¿vale? A su normalización estatal. Es decir, que nadie diga que no tenemos referencias para mejorar el proceso innovador. Este sería un poco el resumen, ¿no? Es decir, tenemos como 4 caminos que, ojo, no son incompatibles. De hecho, la idea que os trasladamos es compatibilizarlos. Por un lado, las series de la norma UNE 166.000. Tenemos además el modelo de gestión avanzada, ¿vale? Tenemos además todas las guías de la serie UNE CENTES y además recientemente todas las normas de la serie ISO. Y curiosamente ISO ha sacado muchas normas, ¿no? Pongo aquí un poco que tenéis ahí. Ahí, mira, hay una rata, ¿vale? No es la norma la 566.002, sino 56.002. Disculpad, que la he visto demasiado esto, ¿no? Es la gran novedad, ¿vale? Que además ha dado lugar, os pongo aquí un poquito, ¿no?, las tendencias hacia dónde van. Como siempre, estos organismos lo que hacen es sacan una norma, ¿vale? Pero después hacen un despliegue de normas complementarias. Como veis ahí, pues fijaros, ya tenemos normas encima de la mesa que nos ayudan ¿a qué? A la gestión de la propiedad intelectual industrial, a gestionar la inteligencia competitiva, a establecer acuerdos de colaboración cuando lo que se maneja es conocimiento entre las partes, que suele ser un tema tremendamente espinoso. Aquellos que trabajáis con centros tecnológicos, pues me imagino que tendréis muy claro qué pasa, ¿no? O que intentaréis, por lo menos, que quede muy claro qué es lo que sucede cuando estamos ante, pues eso, un proyecto innovador y si obtenemos un buen resultado o algo explotable, ¿de quién es? ¿No? Ahí todos nos pegamos por meter en los contratos, pues cláusulas. La verdad que yo estoy cansado de ver cláusulas de colaboración y acuerdos marco y todo, y convenios y demás, y son un puñetero desastre. Las burradas que se llegan a poner son de magnitud galáctica. El otro día vi que en un acuerdo ponía que en caso de patentar la propiedad intelectual, esta sería propiedad de no sé quién, de menganito. La propiedad intelectual no se puede patentar.
directamente, es que la legislación no lo permite. Tú puedes proteger la propiedad intelectual, lo que sí puedes patentar es la propiedad industrial, que en España son dos cosas diferentes. Bueno, pues yo estaba en un contrato de gente que se supone que sabe. Somos un desastre. Yo recuerdo hace muchos años, para que veamos un poco la diferencia, ¿no? Es decir, que el poco valor que damos a los resultados de la innovación y al conocimiento que manejamos. Cuando tú vienes a una empresa vasca y vienes a hacer una visita, tú te pegas un paseazo por la empresa, te lo cuentan todo, vas al parque de mercancías, al parque de expediciones, ahí están las etiquetas al aire, todo el mundo ve todo, mira, muy bonito, todo, fenomenal. Cuando tú vas a una empresa de por ahí fuera, cuando vas a entrar, lo primero que te hacen es hacer firmar un acuerdo de confidencialidad, después te quitan el móvil y te dicen que en caso de que grabes algo, que cuentes algo de aquí, irás a la cárcel directamente. Esta es la gran diferencia. Esto, vamos, aquí no sucede y es porque no tenemos muy claro cómo gestionar, en nuestro caso, la propiedad industrial e intelectual. ¿Vale? Y eso es clave en materia de innovación. Bueno, en cualquier caso, lo que os plantea un poco, o por lo menos la visión que tenemos del curso es, pasando por un montón de conceptos diferentes, es que tenemos una combinación óptima, ¿no? Es decir, el gin tonic perfecto nos puede salir considerando todas las exigencias del modelo de gestión avanzada, contrastada con la norma más avanzada y más corroborada que tenemos a fecha de hoy, que es la UNE 166.002. Y lo digo con la boca pequeña porque esta 56.002 todavía está en fase de despliegue y no nos ha llegado. Es decir, la tenemos como referencia, pero no sabemos cómo va a quedar definitivamente cuando se transfiera a la normalización estatal, que es un poco cuando nos serviría ya, ¿vale? Yo me la he leído, releído, me parece una norma muy buena, yo creo que es el futuro, es decir, creo que es una norma que tiene una visión muy buena del proceso innovador y yo creo que, ya os digo, no tardando mucho, o bien la tendremos ya como norma, vamos a decir, auditable, certificable o vamos a decir, reconocida, o influirá en las normas que ya tenemos UNE, por ejemplo, la 166.002, y la modificará para hacerla todavía mejor de lo que es, ¿vale? En cualquier caso, los que queréis empezar a hacer ya cosas, ya tenemos líneas de actuación, ya somos capaces de mejorar, no tenemos excusa, ¿vale? Bien, el primer paso, pues el entender que la innovación la tenemos que gestionar desde una sistematización. Y esto es así. Pongo un poco un esquema muy global que puede ser muy parecido. En el fondo, los que ya tenéis sistemas de gestión de calidad, integrados, demás, lo que es adecuar lo que ya tenemos, incorporar el factor innovador. No meter una cajita que ponga innovación, sino en los diferentes procesos empezar a hablar de innovación. Y esta es una de las reflexiones que suelen dar lugar, ¿no? Cuando hablamos de los trabajos del fin del curso, ¿no? Donde la gente más se suele animar, es decir, es que ahora tengo otro concepto diferente. Yo antes tenía una cajita que ponía innovación, pero es que ahora lo que veo es que también desde liderazgo se innova, también desde gestión de clientes se innova, por supuesto, porque pueden salir ideas desde los clientes y si no se lo cuentas al que se relaciona con los clientes, a tu proceso innovador no van a llegar esas ideas. ¿Vale? Entonces ahí hay que trabajar mucho. Hay mucha gente que me viene con un sistema muy potente, pero que la innovación no está desplegado. En cualquier caso, la máxima es siempre eso, sistema de gestión de la innovación, propio o integrado en el resto del sistema, pero siempre sistema de gestión. ¿Vale? Ahí vemos un poco la base, ¿no? Siempre un liderazgo y una estrategia, el soporte que es vital, que son los recursos, nadie va a innovar sin recursos, eso lo tengo clarísimo. Y luego un poco el enfoque que le da un poco la norma, que es la gestión de los proyectos de innovación, es de entender que para innovar, para obtener resultados, tenemos que coger las ideas, ¿vale? Procesarlas, la gestión de ideas es otro tema clave que la norma trabaja, que es cómo gestionamos ideas, cómo las seleccionamos, cómo las evaluamos, cómo las valorizamos, cómo las capturamos, hay un mundo ahí detrás. Y una vez que eso sucede y que tenemos seleccionadas esas ideas, ¿cómo llegamos a lanzar proyectos? ¿Cómo los seguimos? ¿Cómo los gestionamos de manera exitosa? Para ver si los resultados son capaces de ser una innovación, ¿vale? Porque los resultados del proyecto no son una innovación, Luego eso hay que darle el salto. Hay que llevarlo al mundo, a la sociedad. Y luego, bueno, pues ya veis ahí abajo el ciclo de mejora continua. Evaluamos que todo lo hacemos, mejoramos si fuera el caso y volvemos a planificar para empezar. El ciclo PDCA que nos suena a todos. ¿Para qué nos debería servir pues, el sistema de gestión de la innovación? Bueno, pues eso, para organizar y gestionar los recursos, el propio proceso,
para gestionar adecuadamente los recursos implicados, y suelen ser muchos, y para mí el más importante es ese, el humanos, las personas, nuestro tiempo, nuestra capacidad de pensar. Nos debería permitir sistematizar un análisis interno-externo vía vigilancia tecnológica, que es otro de los elementos clave, y las debilidades. Tenemos sistemas de vigilancia muy pobres en el sentido de muy mal estructurados, pero es que además les debemos el caso justo. Es decir, llega la información de vigilancia y bueno, yo tengo experiencias sobrenaturales, ¿no? de lectura de boletines de vigilancia donde se los lee un 10% de la gente que se supone que debería utilizarlos. Por supuesto, mejorar la gestión de proyectos y actividades de innovación. Trabajar la gestión del conocimiento, esto es muy importante, ¿vale? Es decir, el conocimiento hay que protegerlo siempre, entonces detrás de la sistematización de la innovación tiene que haber una sistematización de la gestión del conocimiento. Por supuesto, estar vinculado siempre a la búsqueda de nuevas tecnologías, ¿vale? Y finalmente eso, o sea, es decir, disponer de una metodología interna para proteger y explotar resultados, es decir, el salto desde he terminado el proyecto hasta dónde lo llevo. Primero proteger, saber. Yo también suelo impartir un módulo de la SPRI que habla un poco de todo el proceso de propiedad industrial e intelectual, ¿no? Y te sorprende todavía, o nos seguimos sorprendiendo todos un poco el desconocimiento que hay de las diferentes alternativas para proteger. Todo el mundo vamos a patentar cuando realmente hay cosas que no se pueden patentar y aparte la patente a veces es el peor método de proteger. Es decir, no tenemos criterio, no tenemos formación a la hora de abordar ese tema y es muy importante porque realmente es el fallo. Tenemos grandísimos investigadores, gente muy buenos desarrolladores, pero el salto al mercado es donde se falla. Ahí es donde está el verdadero problema. Es no entender bien el proceso innovador en sí mismo. Y ahora la pregunta es, después de haberos contado todo esto, ¿quién es la bolita amarilla que se anima pues, a soportarme durante unos cuantos días trabajando todas estas temáticas, bueno, pues de manera individualizada? Ya digo que las experiencias suelen ser bastante buenas y lo que buscamos es eso, es decir, es profundizar bien en esos factores determinantes que os van a permitir enfocar el proceso innovador de una manera mucho más clara y mucho más limpia. Ya digo que la idea es que mejoréis vuestro proceso de innovación, si lo tenéis, y que si nunca lo habéis considerado como tal, que seáis capaces de ubicarlo bien en vuestro entorno y de sacarle rendimiento, porque esto va de rendimiento. Y por mi parte, pues no mucho más que contaros. Ahora yo creo que tengo que dar aquí el saltito, perdonar un poco los errores que podamos cometer con esto del webinar, pero bueno, a la vuelta de vacaciones, yo es mi segundo día, después de vacaciones estoy todavía un poquito espeso. Bueno, lo suelo ser, con las aplicaciones informáticas suelo ser espeso siempre, ¿no? Pero bueno, ahora se supone que Teresa os va a contar un poquito más cosas sobre el propio curso como tal. Yo me encantaría que algunos animarais, pues porque os hubierais sentido provocados, porque esa es la idea un poco. El partir de un poco de ser conscientes de las limitaciones para ir hacia mejor, porque este tema de la innovación ha venido para quedarse. No vamos a ser nada si no somos capaces de innovar. Es decir, el mundo es cada vez más competitivo. Nosotros, Teresa, que ya la veo por ahí, hemos estado el año pasado en China, menos mal que no ha sido porque estaríamos todavía allí confinados, y vimos cómo innovan los chinos. Yo había estado 10 años antes y el salto que ha dado China en materia de innovación en 10 años es brutal. Da miedo en el sentido que manejan el conocimiento, patentan, tienen las ideas tan claras que como no nos pongamos las pilas, pues vamos a tener dificultades para competir, ¿vale? Y dicho esto, bueno, pues le dejo hablar un poquito a Teresa. Yo voy a ver si me habéis hecho preguntitas y a ver si luego tenemos un momento para responder a las preguntas más relevantes, ¿vale? Sí, estamos recogiendo algunas preguntas. De momento os voy a lanzar la última, que yo creo que Juan Carlos la va a responder directamente y además, bueno, le he mandado ya algunas de las preguntas que nos habéis ido haciendo. La idea es que nos cuentes qué diferencia entiendes que hay entre innovación y mejora, Juan Carlos. Vale. Bien, a ver. Si soy sincero, hay una zona de grises donde ambas dos se confunden con mucha facilidad, ¿vale? Es decir,
hay ciertas mejoras que rozan la innovación y ciertas innovaciones que rozan la mejora. Pero para mí es el impacto, el elemento determinante. O sea, el impacto asociado evidentemente a la novedad. Cuando la novedad es como que se distingue bien, ¿no? Es decir, oye, yo saco un producto y es nuevo. Cuando digo que es nuevo, no es nuevo en mi barrio, es nuevo. ¿Vale? Es decir, me adelanto a mis competidores. En el momento que yo genero esa novedad, el siguiente paso para evaluar es cómo ha impactado. Es decir, si yo mañana saco la llave Euskalit en vez de la llave inglesa, muy bien, puede ser una novedad porque nadie había inventado esa llave. Pero ¿cuántas he vendido? ¿Es una innovación si vendo 3 o si vendo 33? Entonces, para encontrar el matiz donde nos quedamos hacia arriba o hacia abajo de esa línea, hay que evaluar los dos factores y viendo el espejito y diciéndole, dime la verdad, decir, bueno, ¿cuántas he vendido? 3, yo no he innovado. Será una novedad, pero no he innovado. ¿Vale? Los indicadores de rendimiento más habituales que utilizamos son las patentes. Y en Euskadi, repito, tenemos 150 patentes. Si nos vamos a otros indicadores de rendimiento, de beneficios obtenidos, los indicadores siguen siendo bajos. Es decir, lo que habitualmente hacemos, por defecto, acaba siendo mejor. Porque realmente de las novedades sacamos muy poco rendimiento. Entonces, claro, es fácil ver en Google una innovación, porque es que no había nada. Es decir, no sale eso y dices, ahí va, ¿qué ha pasado aquí? En nuestras empresas, ¿qué es lo novedoso? Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Qué grado de novedad? Y de hecho, yo suelo decir que una innovación de verdad la empiezas a identificar en la fase de idea. Porque en la fase de idea tú tienes que cuestionar esa idea, qué viabilidad tiene en el mercado. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? Entonces, Sí, Juan Carlos. sí. Sí, que sí te estás explicando. Vale, perfecto, es que va con un pequeño retraso, vale, pues eso diría yo con la información que tengo. Muy bien, pues yo lo que os voy a contar es para qué se puede utilizar el programa Knowing. Juan Carlos, que ya lleva siendo profesor de nuestros cursos Knowing relacionados con innovación, pues no sé, creo que 10, 12 años o algo así, tal vez nos pueda contar el tipo de proyectos que se realizan en lo que es el curso Knowing, ¿no? Juan Carlos. Sí. Cuéntanos qué tipo de proyectos habéis realizado en ediciones anteriores. Vale, yo diría que dos, tres grandes éxitos, que son uno, y que son naturales, y además a mí me gusta que sean esos las temáticas a abordar. Hay una temática que es cuando la gente descubre que efectivamente la innovación es ese proceso holístico que está por todos lados. Y de pronto descubren que esa cajita hay que espachurrarla, y empezar a meter innovación por todos los lados, ¿vale? Entonces la gente habitualmente lo que hace es eso, el despliegue del proceso innovador, pero en toda la organización. Y empiezan a ver pues que en la gestión de personas hay mucho que hablar de gestión de conocimiento. Cuando hablamos de liderazgo, también hay que ser conscientes de que hay que tener una estrategia innovadora, con lo cual también ese proceso está vinculado con la innovación. Entonces, esa es una de las líneas de actuación que a mí además me suele satisfacer mucho porque barremos mucha información. Otra de las grandes temáticas abordadas es la gestión de las ideas. Habitualmente la gestión de las ideas suele ser un punto débil para muchas organizaciones y lo que ellos plantean es, oye, ¿cómo? Hay un módulo entero que tratamos la gestión de las ideas, ¿no? Y empezamos a ver, pues eso, cómo las capturamos, cómo las documentamos, qué criterios utilizamos para evaluarlas, que es vital, es decir, es como intentar coger peces con una red de bonitos, pues se te escapan, ¿no? Es decir, el filtrar bien las ideas, porque, claro, como hemos dicho, la innovación consume recursos. Los tenemos que dirigir muy bien, no podemos elegir malas ideas o ideas que no deberían haber pasado el filtro, ¿no? Hacemos un ejercicio muy curioso donde yo planteo ideas y en función de los criterios de los alumnos, a veces hemos filtrado tan mal que nos salen unas ideas que ya decimos, pero ¿cómo ha podido pasar el filtro esta idea cuando estamos viendo que efectivamente es un desastre, ¿no? Y nos ha pasado los filtros. El hecho de establecer un mecanismo de selección y gestión de ideas también se suele abordar con mucha habitualidad.
Y luego todo el tema que tiene que ver con otras dos temáticas clave, que son la vigilancia tecnológica, que es el establecer una metodología de vigilancia tecnológica, e incluso hay gente que desarrolla un propio proceso, subproceso, dentro de la innovación, una especie de cajón aparte para vigilar, y por supuesto la actuación en la gestión de los resultados, que es donde mucha gente tiene carencias. Hay una pregunta interesante que me gusta mucho que le hayan hecho, es el tema de la patente, ¿no? Que no sé, luego si eso la comento, si a veces el hecho de tener criterios claros para saber qué hacer con lo que has obtenido. Porque, repito, a veces la patente es un suicidio, ¿eh? Entonces, bueno, el tener esa estrategia claramente definida, documentada incluso, también se anima a la gente bastante, bastante. Y son temas que además a mí me satisfacen porque son a donde tenemos que llegar. A donde tenemos que llegar. Vale. Está bueno. Muy bien. Pues mientras Juan Carlos va leyendo las preguntas que habéis ido mandando hasta ahora y que también podéis seguir enviando si deseáis, os voy a contar en qué consiste el curso que tenemos planificado por si alguien quiere trabajar proyectos parecidos a los que Juan Carlos nos acaba de contar. A partir del día 6 de octubre, en estas fechas que podéis ver aquí en horario de 9 a 1, tendremos un curso que vamos a hacer online, porque este año en principio los cursos van a ser online, donde tenemos una serie de elementos. Por un lado, haremos 5 sesiones grupales, donde Juan Carlos pues, contará las diferentes cuestiones que tienen que ver con el proceso de innovación, tanto a nivel de gestión como de mejora, y que ya habéis podido ver en qué pueden consistir. Pero por otro lado, cada una de las organizaciones que participe va a ir desarrollando un proyecto. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, además de aprovechar las sesiones, digamos, grupales, que son presenciales virtualmente, lo que tendremos es una serie de autoformaciones, una serie de test que nos irán guiando entre las diferentes sesiones a poner en marcha las diferentes fases de cada uno de los proyectos e ir aprendiendo cada uno de todos estos elementos que Juan Carlos nos ha ido describiendo hace un momento. Conocéis ya cuál es el programa, yo creo que os lo envié online, pero si no, no os preocupéis porque lo que voy a hacer es, cuando termine esta sesión, en cuanto la grabación esté disponible, os voy a mandar la grabación por si la queréis volver a ver y además os voy a recordar cuál es el programa, donde sobre todo, bueno, pues se trata de que en función de cuál sea el nivel de avance del alumnado o de sus propias empresas, se pueda trabajar en definir objetivos o estrategia de innovación o si no, que se puedan mejorar. Si no se tiene, que se centren y si no, mejorarlo, porque aquí tiene cabida todo ello. También se trata de que podáis liderar adecuadamente el despliegue de los objetivos de gestión relacionados con la innovación y luego trabajar el proceso. El proceso, además, tiene que ver mucho con el contexto interno, pero también con el externo. Todo el tema de las ideas que ha contado ahora mismo Juan Carlos y luego conocer bien todas estas referencias, que no quiere decir que nadie se tenga que certificar ni nada de eso, simplemente que las referencias es que realmente nos dan todos los elementos en los que debemos de reflexionar para trabajar la innovación en cada una de nuestras organizaciones. Entonces, esto es lo que si alguien se está planteando o que le pueda interesar, pues sería lo que vamos a contemplar en este curso. El curso, como siempre, se realiza la inscripción desde nuestra propia página web, desde el apartado Knowing. Pero yo creo que más que liarme ahora en explicaros esto, pues lo interesante sería que si tenéis más preguntas nos las vayáis realizando y mientras, pues Juan Carlos nos va a contar bueno, lo que ha leído y las respuestas a las preguntas. Yo he visto ya alguna cosa. Vale, he visto alguna cosa interesante, bueno, todas son interesantes, pero he visto alguna como que bien, que he provocado, así como me gusta. Vale, hay una pregunta que dice eso, ¿no? Que hay un poco el tema de la patente, de utilizar la patente cuando los cambios que se están dando en ciertos sectores son muy rápidos. Es correcto. Es decir, la patente es un proceso largo. El que piensa que va a la oficina, bueno, claro, perdón, largo y muy caro. Es decir, hay que saber, cuando alguien patenta, tiene que saber que se va a gastar un dinero muy importante y que además lo va a tener que gastar todos los años porque la patente hay que mantenerla. Es decir, es como pagar una licencia de algo. En el fondo tú estás comprando la exclusividad del uso de un determinado conocimiento para una determinada aplicación. Y además,
Tiene un proceso largo porque lo normal es tardar más o menos 1 año y medio, 2 años en que te concedan la patente desde que la presentas. Pero es que cuando tú presentas la patente, hay un proceso de exposición pública para que, y además exposición pública en los diferentes organismos internacionales, para que si alguien, porque a veces sucede que tú inventas algo que está inventado y no lo sabías. Europa tiene una cifra estimada de 20.000 millones de euros perdidos en patentar lo patentado. Es decir, de inventar la rueda todos los años. Hay alguno que inventa la rueda. Entonces, ese dinero es perdido. La patente, cuando tú la solicitas, que hay que preparar una documentación muy seria, esa patente está expuesta al conocimiento público durante un tiempo. Y no nos engañemos, aquí también existen piratas. Patentar no garantiza la protección máxima. De hecho, durante mucho tiempo, las empresas chinas miraban las patentes, cogían las que más les gustaba y copiaban perfectamente. Y si tenías que pegarte con ellas, vete a China. Vete a China y me denuncias. O denúnciame aquí y vete a buscarme a China. Todo eso no funcionaba. Con lo cual, hay que tener muy claro cuando hacemos una patente lo que buscamos. Si los cambios son tan rápidos, pensad que si una patente dura 2 años, igual para cuando me concede la patente, ese conocimiento se ha visto superado. Con lo cual, es cierto. Esa afirmación puede ser perfectamente válida. En entornos tecnológicos donde los cambios son muy rápidos, la patente no es el mejor camino para proteger. Hay otros. ¿Vale? Eso es una pregunta que me hacían. Luego, además, me decían, una mejora que no es reconocida, no es percibida en el mercado, pero genera valor en la gestión, ¿no es una innovación? Para nada, es una mejora, salvo que sea novedosa. Es decir, parece que ponemos en diferentes planos generar valor e innovar. Tú puedes generar valor sin innovar. Es decir, si yo mañana en mi empresa, imaginaros que todavía estamos escribiendo con lápiz, allí todos, en nuestros cuadernitos, y de pronto llego yo con los ordenadores, meto un sistema informático donde todo el mundo ya teclea y manda correos, no me digáis que eso no ha generado valor. Ahora, ¿dónde está la innovación? En ningún sitio. ¿Vale? Este es el tipo de grises donde nos movemos para que el espejito nos diga qué guapos somos cuando no somos tan guapos. Si metemos ahí ese tipo de innovaciones en esos indicadores, los indicadores dirán lo que quieran, pero cuando vamos al rendimiento es cuando tropezamos. ¿Vale? Repito, no innovar no significa ser muy malo, significa no innovar, pero puedes tener unos procesos de mejora continua fantásticos. De hecho, muchísimas empresas son fantásticas solo con mejora continua. Son los mejores de best in class, es decir, los que mejores hacen lo suyo, pero sin saltos de innovación. ¿Vale? Sin saltos de innovación. ¿Vale? Entonces, sí, para mí eso no sería una innovación, no lo trataría como tal, y es más, es que ni tan siquiera podría evaluar su rendimiento, porque como bien comenta ahí, genera valor solo en la organización, pero es que se está quedando dentro de la casa. Es que qué menos que hacer cosas que generan valor, si no estaríamos con las empresas cerradas. ¿Vale? Y no sé si hay alguna más. Yo no he recibido más ahora en este ratito. Hemos respondido ya todo. Entonces, bueno, pues con esto nos despedimos. Eskerrik asko guztioi, laster arte, eta badakizue non gauden, behar dozuena, emailez, teléfonos, galdetu, konpromiso barik. Y les digo, Juan Carlos, que aquí nos tienen para lo que necesiten y además si quieren profundizar, bueno, pues tenéis el curso Knowin o nos pueden llamar cuando quieran. Que se animen para innovar, que nos hacen falta innovadores, necesitamos innovaciones. Muy bien, bueno, pues nada, encantado. Gero arte orduan, eskerrik asko guztioi. Agur.